Me gusta escuchar libros mientras manejo al trabajo o preparo la cena. Es como viajar con un copiloto experimentado que puede guiarme a través de caminos por los que no he andado antes. O tener un invitado especial sentado a la barra de la cocina narrándome maravillosos relatos. Mi nombre es Sara González. Quiero invitarte a escuchar algunos de mis libros favoritos y comentar juntos de manera sencilla su contenido y mensaje, buscando agregar sabiduría a nuestra vida diaria. En estas últimas semanas hemos leído El sobrino del mago de las Crónicas de Narnia, que como dijo su autor C.S. Lewis es una historia muy importante porque muestra cómo empezaron todas las idas y venidas entre nuestro mundo y Narnia. Seguramente sabes que fue el sexto libro publicado de la saga, sin embargo, cronológicamente es el primero. Ya iremos conociendo los demás libros y algunos detalles adicionales de cada uno y de su brillante autor. El propósito de este episodio es compartirte algunos diálogos, frases, mensajes clave, etcétera, que me quedo de este maravilloso libro. Y sobre todo, como superfan de la palabra y recién fan de Narnia, quiero compartirte algunos fragmentos de la Biblia que me vinieron a la mente mientras leí El sobrino del mago. No porque necesariamente haya sido la intención del autor, o quizás sí, pero para mí ha sido una experiencia maravillosa encontrarlos. Como cuando estás comiendo algo y de repente distingues tu ingrediente favorito. Así ha sido para mí descubrir en los libros de Narnia ingredientes de la palabra, destellos del poder del evangelio contado en una historia para niños que fácilmente se puede colar por la imaginación sin tener que pasar por todos los prejuicios instalados que nos hacen indiferentes al mensaje central de la Biblia o peor aún, que ni siquiera lo conozcamos. Te compartiré lo que más ha llamado mi atención, sin un formato u orden estricto. Pero la intención también es que tú disfrutes de la lectura, saques tus propios aprendizajes y sobre todo descubras tus propios versículos y pasajes favoritos escondidos en Narnia. Te invito a hacerlo, ya verás, es como un ¡ajá! Allí está, sí lo vi. Ten a la mano tu Biblia, un marcador, tu libro del sobrino del mago o el audio de este capítulo y quizá un cafecito puede servir. En fin, empecemos. Si pensara en una palabra clave para resumir el libro, sería la palabra tentación. Tentación en muchas de sus presentaciones, pero al final, tentación. A lo largo de esta historia encontramos varios personajes que son tentados de diferentes maneras. Vemos personas que ceden a esta tentación y otros que la libran, ¿no? Pero esto no es lo que llama mi atención, sino que hay un Dios lidiando con ello. No están solos durante este proceso. Ten esto en mente, porque tal cual ocurre con nosotros. Aun cuando estamos lidiando con tentaciones, Dios siempre tiene la solución, Dios siempre nos da la salida. De acuerdo con C.S. Lewis, existe una especie de código de conducta, comportamientos correctos o leyes morales universales que son evidencia de que hay un Dios, lo que llaman los filósofos el argumento moral de la existencia de Dios. El argumento moral dice que todas las culturas tienen un conjunto de leyes morales o leyes absolutas que no cambian. La moral absoluta no puede haber sucedido por accidente, sino que nace de una mente absoluta, que obviamente no es una mente humana, porque ésta cambia constantemente de opinión. Y fíjate, aquí es donde quiero compartirte un pedacito del capítulo 2, donde vemos al tío Andrew escogiendo romper esta moral absoluta. Te pongo en contexto. ¿Recuerdas cuando le está platicando a Diggory que rompió una promesa que le había hecho a su madrina acerca de destruir los anillos y todo este show? Te leo su respuesta. Bueno, ya lo entendí, dijo el tío. Quieres decir que los niños deben mantener sus promesas. Muy cierto, es lo más correcto y decente, estoy seguro, y me alegro de que te hayan enseñado a orar así. Aunque desde luego debes comprender que normas de esa clase, por muy excelentes que puedan ser para muchachitos, criados, mujeres e incluso la gente en general, no pueden aplicarse bajo ningún concepto a estudiantes concienzudos, grandes pensadores y sabios. No, Diggory. Los hombres como yo, que poseen un saber oculto, estamos libres de las normas corrientes, del mismo modo que también estamos excluidos de los placeres corrientes. El nuestro, muchacho, es un destino sublime y solitario. Llamó mi atención porque pone en palabras las creencias, motivaciones y actitudes del tío, que sin duda está equivocado, pero fíjate, está sinceramente equivocado, pues realmente cree que puede estar por encima de los principios sin afectarse. A veces podríamos pensar de forma similar, al creer que yo, por ser yo o por la razón que se me ocurra, puedo estar por encima de los códigos morales o de los principios enseñados en la palabra sin esperar consecuencias. ¿Te ha tocado conocer a alguien así?
En este sentido, también encontramos al tío platicando que para aprender sobre magia tuvo que involucrarse con personas diabólicamente peculiares y experimentar situaciones desagradables, que él mismo, contradictoriamente comprende, fueron el precio de convertirse en mago. Irónico, ¿no? Échale un ojito a Deuteronomio 18:10. Es más, voy a leértelo de una vez en la Nueva Traducción Viviente. Dice: jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Seguimos leyendo y vemos que Digory tiene mayor claridad que su tío. Mira lo que le dice cuando se da cuenta que ha caído en su sucia jugada. Muy bien, iré, pero hay algo que pienso decir de todos modos. Te estoy leyendo ya nada más el parrafito por encima. No creía en la magia hasta hoy, lo está diciendo Digory, y ahora veo que existe. Bien, pues si es así, supongo que todos los viejos cuentos de hadas son más o menos ciertos. Y en ese caso eres sencillamente un mago perverso y cruel, como los que aparecen en los relatos. Además, no he leído jamás un cuento en el que la gente de esa clase no acabe recibiendo su merecido al final, y apuesto a que también a ti te sucederá. En contraste, en el capítulo 3 y en algunos otros momentos, podemos ver que Digory tiene una curiosidad saludable. Le gusta aprender y esto le dará su recompensa más adelante. Ve lo que dice Proverbios 3:13 al 15. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Vamos al capítulo 4. Este es el capítulo en el que los niños llegan a Charn, ¿recuerdas? Ellos poco a poco van explorando este mundo y de repente llegan a un gran salón donde se encuentran figuras de personas sentadas en sus tronos. Cito este pedacito porque me llama la atención que al principio los rostros de estas personas les parecen a los niños caras de buena gente y que poco a poco notan que los gestos se fueron endureciendo, volviendo más solemnes conforme avanzaban hacia el fondo de la habitación, ya que encontraron caras enérgicas y orgullosas, felices, pero que parecían también crueles. Más adelante encontraron también rostros crueles, pero ya no felices, e incluso desesperados, como si la gente a la que les pertenecían hubieran hecho y padecido cosas espantosas. Pensaba en este fragmento y lo reflexionaba en dos sentidos. El primero, digamos, a nivel individual, pensando en la posibilidad que tenemos de evolucionar hacia personas cada vez más sabias y maduras en nuestras decisiones para disfrutar más nuestra vida, obvio, contemplando los matices que eso pueda significar. O evolucionar con cada experiencia hacia adultos cada vez más amargados, soberbios, orgullosos, duros, etc. Y también lo pensaba a nivel generacional, un poco más en la línea de lo que ilustra el libro, donde las primeras generaciones se ven buena gente. Dice rostros tranquilizadores, dice el texto, ¿no? Que poco a poco se van transformando en rostros solemnes, enérgicos, orgullosos, crueles, desesperados, etc. Para mí representa un alejamiento gradual de lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué opinas? ¿Te hace sentido? También del capítulo 4 recuerdo que tanto Digory como Polly quieren hacerse los valientes, incluso cuando en su interior saben que deben ser más cuidadosos. ¿Recuerdas esos pedacitos? El típico, si tú te atreves, yo también. Fíjate lo que dice Proverbios 22:3 acerca de lo que hacen las personas sabias. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. En este capítulo de la campana y el martillo todavía quedan muchas cosas por decir, pero lo voy a dejar ahí, ¿vale? Y me voy a ir al capítulo de la palabra deplorable. Fíjate, con el puro título, el versículo que se me vino a la cabeza fue Proverbios 18:21. Te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Me parece que este es un capítulo muy muy fuerte. Yo te recomendaría que lo volvieras a leer. Hay varias joyitas en él. Fíjate, muchos de los lectores de C.S. Lewis hicieron una conexión inmediata entre la palabra deplorable y el poder destructor de la recientemente inventada bomba atómica. Pero vemos cómo Lewis no vio la guerra nuclear como la máxima amenaza. De hecho, predijo que la guerra biológica podría tomar su lugar. El ejemplo que encontramos en Charm
muestra que la amenaza real no es un método u otro o un arma u otra, sino el corazón mismo del hombre. Hay varios puntos más de este capítulo, por ejemplo cuando Jadis le platica a los niños: en un solo instante, una mujer la aniquiló para siempre, hablando de Chan. ¿Quién?, preguntó Diggory, pero yo había adivinado la respuesta. Uy, súper fuerte. Yo, declaró la reina. Yo, Jadis, la última reina, pero la reina del mundo. Yo traduzco: se acabó todo, pero me salí con la mía. Este capítulo tiene un montón de diálogos y frases por el estilo. Fíjate, te platico de otro. Lo comparte la reina a los niños cuando les está platicando de la última batalla. Entonces, aguardé hasta que estuvimos tan cerca que podíamos vernos las caras. Sus perversos y horribles ojos centellaron sobre mi persona y dijo: «Victoria». Sí, respondí, «Victoria, pero no para ti». Entonces pronuncié la palabra deplorable. Al cabo de un instante yo era el único ser vivo bajo el sol. «Pero, ¿y la gente?», preguntó Diggory, con voz entrecortada. «¿Qué gente, muchacho? Toda la gente de a pie», dijo Polly, «que no le había hecho a usted ningún daño. Y las mujeres, y los niños, los animales». «¿Es que no lo comprendes?», replicó la reina, que se dirigía siempre a Diggory, únicamente. «Yo era la reina, todos eran mis súbditos. ¿Para qué otra cosa servían si no era para cumplir con mi voluntad?». No sé si has tenido la fortuna de conocer personas de este estilo que piensan que todo y todos giran a su alrededor, que los demás viven para cumplir un papel, para complacerlos a ellos, etc. Dios te salve de esa fortuna. Acá también encontramos a la reina sintiéndose por encima de todos los principios morales como el tío Andrew, y etc. Se me hace muy divertida la visita de la bruja a Londres. Hay 2 o 3 frases que me gustaron, pero para no spoilearte todo me voy hasta el capítulo 8. Estamos en la parte en la que regresan al bosque entre los mundos en busca de Chan. «A lo mejor esto es Chan», indicó Diggory, «solo que hemos regresado en plena noche». «Esto no es Chan», dijo la voz de la bruja. «Esto es un mundo vacío, es la nada». ¿Te recuerda algo? Para mí luego fue Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En la oscuridad empezaba a suceder algo. Una voz había comenzado a cantar. Se trataba del sonido más hermoso que habían oído jamás. Y ¡zas!, viene a la mente Sofonías 3:17, luego Génesis 1:14. La oscuridad sobre sus cabezas se llenó de improviso de fulgurantes estrellas. Obvio, me estoy saltando muchísimo, no dejes de leerlo, ¿vale? O por lo menos escucha de nuevo el capítulo 8. Pronto hubo luz suficiente para que pudieran verse los rostros. El cochero y los 2 niños estaban boquiabiertos y les brillaban los ojos. Escuchaban embelesados el sonido y daba la impresión de que les recordaba algo. El tío Andrew también estaba boquiabierto, pero no de alegría, parecía más bien como si su barbilla se hubiera desencajado del resto de la cara. Tenía los hombros encorvados y le temblaban las rodillas. No le gustaba la voz, y si hubiera podido alejarse de ella, introduciéndose en el interior de la madriguera de una rata, lo habría hecho. Por su parte, la bruja parecía comprender la música mucho mejor que ninguno de ellos. Tenía la boca cerrada y apretada con fuerza, labios y puños. Desde el mismo instante en que se inició la canción, había percibido que todo aquel mundo estaba lleno de una magia distinta a la suya, y más poderosa, y lo odiaba. Habría hecho pedazos todo el mundo o todos los mundos si con ello hubiera podido detener la canción. Para los niños y el chofer la música era hermosa. Entonces, ¿por qué no lo era para el tío y la bruja? Mira lo que dice Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y Romanos 8:7 dice: la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Este es un lugar terrible, dijo la bruja. Debemos huir de inmediato. Más adelante, casi al final del capítulo 9, leemos: el león abrió las fauces, pero no salió ningún sonido. Exhalaba un largo y cálido aliento que pareció balancear a todos los animales, igual que el viento balancea una hilera de árboles. En las alturas, desde un punto situado más allá del velo del cielo azul que las ocultaba, las estrellas volvieron a cantar. Era una música pura, serena e intrincada. Entonces se produjo un veloz fogonazo, parecido a una llamarada que no quemó a nadie, procedente del cielo o del mismo león. Los niños sintieron que toda su sangre hormigueaba y la voz más profunda e impetuosa que habían oído jamás empezó a decir: Narnia, 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 despierta, ama, piensa, habla, ser árboles andantes,
ser bestias parlantes, ser aguas divinas. Me recuerda a Hechos 2 del 2 al 4. Te lo leo. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿O qué tal? Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No dejes de leer el final de este capítulo, de verdad está para película. Me sigo ya al capítulo 10, la parte que dice: criaturas, les doy su ser, dijo la voz potente y alegre de Aslan. Les entrego para siempre este país de Narnia. Les doy los bosques, los frutos, los ríos, les doy las estrellas y me entrego yo mismo a ustedes. Las criaturas mudas que no he elegido también les pertenecen. Trátenlas con cariño y ámenlas, pero no se vuelvan a comportar como ellas, no sea que dejen de ser bestias parlantes, pues vienen de ellas y a ellas pueden regresar. No lo hagan. Increíble. Y ahora leamos Deuteronomio 30, 15 al 20. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esta opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. No es una fotostática, pero se parece mucho, ¿no? ¿Qué opinas? Fíjate, ahora me voy al párrafo que nos explica cómo había interpretado toda esta escena el tío Andrew. Dice el libro que no era la misma impresión que la del cochero y la de los niños, pues lo que uno ve y oye depende en gran medida del lugar, de la geografía donde te encuentras, diría mi pastor, y también depende de la clase de persona que uno sea. Y para este pedacito tengo un montón de versículos. Romanos 1:18, por ejemplo, o Isaías 44:18 que dice: cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. O qué tal Efesios 4:17 que dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y luego dice el libro: cuando llegó el momento y las bestias hablaron, no se enteró absolutamente de nada. Por un motivo muy interesante. Cuando el león había empezado a cantar por primera vez, hacía ya mucho rato, cuando todo estaba aún bastante oscuro, había comprendido que el ruido era una canción. Y esta no le había gustado nada. Le hacía pensar y sentir cosas que no quería pensar ni sentir. Luego, cuando salió el sol y vio que el cantor era un león, nada más que un león, como se dijo para sus adentros, intentó por todos los medios convencerse de que no cantaba y jamás había cantado, de que solo rugía como lo hacía cualquier león en un zoológico. Es imposible que haya cantado, pensó, debo de haberlo imaginado. ¿Quién ha oído jamás que un león pueda cantar? Y cuando más bellamente cantaba el animal, con más ahínco intentaba el tío Andrew convencerse de que no oía otra cosa que rugidos. Ahora bien, el principal inconveniente de intentar volverse más estúpido de lo que realmente se es que muy a menudo se consigue. El tío Andrew lo consiguió. Pronto ya no oyó nada más que rugidos en la canción de Aslan. Al poco rato, habría sido incapaz de oír otra cosa, aunque lo hubiera deseado. Y cuando al final el león habló y dijo: Narnia, despierta, no oyó palabras, oyó únicamente un gruñido. ¿Con qué lo casarías en la Biblia? Se me ocurre 1 Corintios 2:14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios,
todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el espíritu quiere decir. ¿Qué tal? Vamos al capítulo 11. Contexto: está Aslan rodeado de las bestias que había escogido para que fueran bestias parlantes y les empieza a platicar que el mal ya había entrado en el mundo. Y ahora sí, te leo para que más o menos ya ubiques desde dónde voy a empezar a leer. Hijo de Adán, siguió el león, hay una bruja malvada paseando por mi nuevo país de Narnia. Di a estas buenas bestias cómo llegó aquí. Una docena de cosas distintas que podía decir pasaron fugazmente por la mente de Diggory, pero tuvo el buen sentido de no decir nada que no fuera la pura verdad. Yo la traje, Aslan, respondió en voz baja. ¿Con qué propósito? Quería sacarla de mi mundo y devolverla al suyo. Creí que la conducía de regreso a su casa. ¿Cómo fue a parar a tu mundo, hijo de Adán? Mediante la magia. El león no dijo nada, y Diggory comprendió que no había contestado suficientes cosas. Fue mi tío Aslan, dijo. Nos envió fuera de nuestro mundo mediante anillos mágicos, al menos yo tuve que ir porque envió a Polly primero, y luego encontramos a la bruja en un lugar llamado Charn, y ella se aferró a nosotros cuando... ¿Encontraste a la bruja?, inquirió Aslan, en voz baja que llevaba en ella la amenaza de un gruñido. Despertó, respondió el desconsolado, y a continuación, palideciendo intensamente. Quiero decir, la desperté, porque quería saber qué sucedía si golpeaba la campana. Polly no quería, no fue culpa suya. Peleé con ella. Sé que no debería haberlo hecho. Creo que estaba un poco hechizado por lo que había escrito debajo de la campana. ¿De verdad?, preguntó Aslan, hablando aún con voz baja y profunda. No, ahora me doy cuenta que no era así. Solamente lo fingía. ¿Te recuerda algo? Vamos a leer Génesis 3, del 8 al 13. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó. La mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer. ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Otro relato del origen de un mundo donde alguien es tentado y cae. Sigo, un poquitito más adelante dice. Todos los animales, incluso Fresón, clavaron los ojos en Diggory hasta conseguir que éste deseara que la tierra se lo tragase. Pero no se sientan abatidos, siguió Aslan, hablando aún a los animales. Surgirá maldad de ese mal, pero ese momento está aún muy lejano y me encargaré de que lo peor recaiga sobre mí. Creo que es una de mis analogías favoritas. Ve que dice Primera de Juan 2. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. También Primera de Corintios 15, 21 al 22. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. La verdad, yo podría parar aquí. Para mí el libro ya valió la pena. Pero sigamos al capítulo 14. ¿Recuerdas la parte en la que llegan al jardín por la manzana que le encargó Aslan a Diggory? Cuando ven las puertas y leen lo escrito en ellas que dice más o menos así: entra por las puertas de oro o no entres, toma mi fruta para otros o abstente, pues aquellos que roban o que mis muros escalan, junto a lo que buscan, la desesperación hallan. Hay varios simbolismos aquí, pero solo voy a comentar uno. A esta altura, Diggory ya trae la manzana con él. Y fíjate, vamos al libro. Dice: Diggory giraba ya para regresar a las puertas cuando se detuvo para echar una última ojeada a su alrededor. Se llevó un gran sobresalto. No estaba solo. Allí, apenas a unos pocos metros de distancia, estaba la bruja, que en aquellos momentos arrojaba al suelo el corazón de una manzana que acababa de comerse. El jugo era más oscuro de lo que cabría esperar y le había dejado una horrible mancha alrededor de la boca. Diggory supuso al instante que debía de haber entrado trepando por encima del muro, y empezó a comprender qué podía significar aquel último verso sobre obtener lo que más deseas y encontrar a la vez la desesperación. La bruja parecía más poderosa y orgullosa que nunca, e incluso, en cierto modo, triunfante.
pero su rostro mostraba una palidez cadavérica. Estaba blanca como la sal. Abre la Biblia en Juan 10:1. Entonces Jesús dijo: les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra al corral saltando la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. Y ahora sí, por último, te prometo que lo último. Estoy en la parte en la que Aslan está felicitando a Diggory por haber hecho bien su trabajo de conseguir la manzana, traerla y sembrarla. Te voy a leer, dice: Hijo de Adán, dijo Aslan, has sembrado bien, y ustedes narnianos que sea su primera preocupación custodiar este árbol, ya que es su protección. La bruja de quien les hablé ha huido al norte del mundo, vivirá allí a través de los tiempos, y su oscura magia será cada vez más poderosa. Sin embargo, mientras este árbol florezca, jamás vendrá Narnia. No se atreverá a acercarse a menos de 200 kilómetros del árbol, pues su aroma, que es fuente de alegría, vida y salud para ustedes, es muerte, horror y desesperación para ella. Cerremos con 2 Corintios 2:15 al 16. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Aquí vamos a terminar. Aún falta un pedacito más para terminar el libro, pero creo que ya con eso nos alcanza. ¿Qué opinas?